Y no tiene que levantar su mano, ¿verdad? Quizás algunos con mucho gusto lo van a hacer, otros mejor ni la levanto. Pero ¿cuál fue la última vez que usted tuvo el privilegio de compartir el Evangelio de Cristo con alguien? Bueno, ok, solo que les pedí que no levantaran la mano, pero está bien. No, está bien, está bien. Solo que tal vez algunos dicen, nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero solo para pensar, para que nos ayude. David también mencionaba el hecho de que estuvieron fuera en este fin de semana y su esposa estuvo compartiendo con alguien. Ahora, me imagino que la mayoría que estamos aquí esta noche nos llamamos hijos de Dios, somos cristianos. Y alguien nos habló, ¿verdad? En mi caso, yo crecí en un hogar en donde desde muy niño me llevaron a la iglesia. Entonces, antes de los 6 años de edad, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador en una campaña evangelística que se llevó a cabo específicamente para niños ese domingo por la tarde. Nunca puedo olvidar ese día. Me quedó pero bien impactante. Y la bendición de saber que desde ese entonces hasta el día de hoy, nunca he dudado de esto. Ha sido una tremenda, pero tremenda bendición de cómo a través de los años uno puede tener una vida. Y muchas veces mis amigos, mis compañeros me decían que yo era medio tonto porque no conocí el mundo. En otras palabras, no andaba como, creo que ninguno de ustedes, ¿verdad? En fiestones y borracheras y mujeriego y todas esas cosas, ¿verdad? Uno de mis compañeros un día me dice, pero si nunca has hecho eso, entonces me dice, ¿para qué vive? Imagínense, ¿verdad? Pero esa es la idea del mundo. Entonces, ¿cuál es la razón mayor por la cual a veces no lo hacemos? ¿Puede pensar en algo? ¿Por qué a veces usted dice, sí, yo quiero testificar a alguien, yo quiero hablarle a alguien de Cristo, pero no lo hace? Y pasa el tiempo y usted dice, yo lo quiero hacer, pero no lo hace. Y pasa el tiempo y usted dice, sí lo voy a hacer. A veces se levanta en la mañana muy decidido, esta vez lo voy a hacer, porque sé a quién lo voy a decir, y llega la noche y no lo hizo. Entonces, ¿qué es? Podemos pensar en algunas cosas. Una de ellas, creo que es el temor. Nos da un poquito de temor hablar a alguien de Cristo, porque no sabemos cómo lo van a recibir. Y especialmente si son familiares, si ya me conocen, y yo les voy a hablar, algunos hasta quizás me van a desheredar, por así decirlo, aunque tal vez no tienen nada que darle, ¿verdad? Pero, o ya no quieren nada con usted, o como solía en mi familia, muchas veces no nos invitaban a fiestas porque sabían que no querían. Yo llegaba a las fiestas, pero a ellos no les gustaba tomar enfrente mío. Ellos podían hacer todo lo que quisieran, pero por alguna razón, ¿verdad? Entonces hay muchas razones que uno pudiera pensar, pero muchas veces uno piensa, ¿por qué el miedo? Yo estaba viajando desde Costa Rica, viajé en bus hasta Guadalajara, México, para recibir un curso de un ministerio que se llamaba Alianza por Evangelización del Niño. Yo iba a recibir un curso en Guadalajara por 5 semanas. Y recuerdo que estando ya en el bus que iba de la Ciudad de México hasta Guadalajara, bueno, esos buses, ¿verdad? La primera experiencia mía, y esos buses bien grandes y bastante cómodos. Entonces yo quería un asiento casi al puro frente, con una buena ventana para ir viendo, porque yo no conocía nada de México, era mi primera vez. Y nadie se sentó a mi lado. Entonces ya después de un rato, quizás 1 hora de camino, un niño, no, quizás más, yo creo que tal vez unas 3, 4 horas, se vino un niño y se sentó al lado mío. Un niño quizás de unos 8, 9 años. Y sin mentirles, apenas él se sienta, mi corazón empezó a latir más fuerte. Porque yo quería hablarle de Cristo. Iba a un curso en el cual yo ya estaba sirviendo, que se llama Evangelismo del Niño. Entonces, yo sabía, así que aquí está mi oportunidad. Pero me invadió el pánico, el miedo. Y esto fue lo que yo pensé. Yo le empiezo a testificar a este niño. El chofer me oye, para el bus, me baja
¿Y qué voy a hacer yo aquí si no conozco nada? ¿Sabe qué hice? Nada. No le hablé. Recuerdo una de las noches en el curso, recibí una convicción del Señor y con muchas lágrimas en los ojos confesé a mi Dios y pedí que no solo me otorgara su perdón, que sabía que lo hacía, pero que alguien ojalá un día pudiera hablar a este niño. Era un niño de unos 8 años. Pero yo creo que muchas veces tenemos un poco de temor. ¿Eso está mal? No. Así somos. Y por eso yo creo que debemos aprender a cómo podemos hacer, y no vamos a aprender métodos porque eso es lo más fácil, pero yo he titulado este mensaje esta mañana evangelizando y lo que yo llamo naturalmente. Porque el evangelismo va a ocurrir en nosotros naturalmente cuando estamos creciendo en el Señor. Y nuestra relación con Él se profundiza tanto que empieza a dolernos cuando sabemos de personas que no conocen a Cristo y que si muriesen irán a perdición eterna. Otros ya están tan cómodos que no les importa. Si se muere, se muere. Yo le he hablado, ya. Wow, si usted tiene esa condición, algo está mal con usted. Si no le importa a la gente que no tiene a Cristo, algo no está bien. Eso no quiere decir que cada persona que yo le hablo tiene que convertirse. A través de los años he hablado a mucha gente y no. Algunos hasta me dicen, usted está loco. Otro me dijo, eso es demasiado fácil, no puede ser así. Muchas respuestas he recibido. Pero una cosa estoy seguro, es Dios quien va a operar y obrar en los corazones de estas personas. Si hay algo que todos podemos hacer, es orar. En nuestro boletín tenemos una sección que ahora es un poquito grande, de nombres de personas que ustedes mismos han puesto porque quieren verlos venir a Cristo. Pero me temo que eso es lo único que hacemos, los ponemos ahí y ya. ¿Y qué si Dios quiere usarte? No, es que si le hablo pierdo la amistad. ¿Prefiere usted perder la amistad en la tierra que quizás esa persona vaya al infierno el resto de su eternidad, solo porque usted pensó que iba a perder su amistad? ¡Wow! Es serio, ¿no? Ahora, no estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que al salir de aquí, o que a cada persona que me encuentre, oye, venga para hablarle de Cristo, y venga para hablarle de Cristo. No. También David dijo una frase que nuestro hermano Jeff hace muchos años predicó y usaba mucho, de citas divinas. En otras palabras, muchas veces Dios mismo orquesta oportunidades y uno no se imagina y empieza uno a hablar de Cristo y Él hace una obra grande. Pero vamos a ver en la vida de Esteban, y quiero que vayan al libro de los Hechos, y vamos a ir a algunos pasajes, aunque nuestro texto mayor está en el capítulo 11, vamos a empezar a ver algunas cosas de este hombre desde el capítulo 6, porque estos hermanos, sabemos que Esteban es el primer mártir, sabemos que él muere en una forma muy fea, y Dios permite esto, y lo que hace, en vez de que los cristianos les dé temor testificar, por el contrario, se vuelven más audaces, se vuelven con mucho más gozo el hablar de Cristo. Cosa interesante, porque ellos corrían la misma suerte que Esteban, porque Esteban fue ejecutado simplemente por ser hijo de Dios. Pero ¿quién era este hombre Esteban? Quiero que vean en el capítulo 6, del libro de los Hechos, versículo 5. Esteban sale aquí porque es la respuesta a un problema que había en la iglesia de ese entonces, que era la primera iglesia creciendo, y el problema que se dio fue, no se atendían a las viudas, entonces se busca una solución. Y en el capítulo 6, versículo 5, se habla de este hombre que escogieron, porque escogieron a varios hombres, entre ellos Esteban. Y miren lo que se dice de él, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué fue la propuesta? Buscar a 7 hombres que atendieran a las mesas. Y luego dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Quiero que piensen por un momento.
Este hombre lo que iba a hacer era atender a las mesas. No iba a enseñar la Biblia, no iba a discipular a otro, no iba a ir a hacer una gran cruzada de evangelismo o lo que fuera, iba a servir a las mesas. Y uno a veces piensa, bueno, a las mesas cualquiera puede hacerlo, ahí hasta el cristianito más carnal, él puede hacerlo. Pero se dice de este hombre que era un hombre lleno de fe. ¿Qué quiere decir esto, lleno de fe? Que todo lo que había oído de Dios, lo creyó. Lo creyó. Eso es lo que quiere decir aquí, cuando dice que estaba lleno de fe. Porque a veces pensamos que, ok, voy a ver cómo lleno mi vaso de fe. Tiene que ver con si crees lo que él dice. Por eso en el libro de Romanos, ¿cómo viene la fe? ¿Oír qué? La palabra. Pero si no la oyes ni la lees, tu fe va a ser súper raquítica. Lleno de fe. Y también dice de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre era un hombre completamente controlado por el Espíritu Santo de Dios. Iba solo a servir platos. Imagínense. Pero lo hizo con demasiado gusto. Yo creo que si un día pidiéramos a algunos hombres aquí, mira hermano, usted podría ayudarnos a servir a las hermanas que les vamos a preparar una buena comida. ¿Por qué yo? ¿Lo puedo invitar a predicar? Claro que sí. Sí, un hombre lleno del Espíritu Santo va a hacer lo que sea. Y con gozo. Esto es Esteban. Un hombre dispuesto a servir donde Dios quisiera ponerlo. Más adelante en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué? Porque él permitió ser usado por Dios. Usted dice, bueno, pero es que ahora no podemos hacer grandes prodigios. Bueno, no necesariamente, pero ¿qué si la gente te observa si de veras crees en el Dios que dices que crees? Te estás muriendo de angustia. Te dan enfermedades increíbles porque no puedes dormir, porque estás lleno de tensión, estás estresado y no puedes. Bueno, la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Sí, pero yo no. No crees lo que Dios dice. Este hombre creyó a Dios. Este creyente, con su forma de ser, escuche lo que voy a decir, con su forma de ser, incomodó a muchos creyentes, pero sobre todo a los inconversos. No hay nada más incómodo para un incrédulo que ver a un creyente lleno del Espíritu Santo. Ahora, por favor, cuando digo lleno del Espíritu Santo, no es uno que está exteriorizando muchas cosas, porque a veces eso es lo que creemos. Sí, el controlado por el Espíritu Santo ni se nota. ¿Sabe cómo se va a notar? Cuando usted le da un golpe y él se vuelve y le dice, gracias, Dios me lo bendiga. Porque ¿qué haría usted? Se volvería y le daría otro golpe. Ahí es donde usted puede medir el control del Señor. Cuando alguien le dice algo y algo no le gusta y usted ya se enoja, ya no, pero es que ¿cómo me hicieron? Y si usted oye, dice, ok, no hay problema, amén. Ahí uno puede medir todo esto. En el versículo 9 de Hechos capítulo 6, donde estamos, ahora vean el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero, vean esto, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. A ver, hermanos, que yo no he tenido la oportunidad de ir a la escuela de obreros. Esteban no lo hizo. Esteban leyó y estudió y creyó cada palabra de lo que él conocía de la Biblia en ese momento. Creyó a Dios y eso lo hizo sabio. Sí, hermanos, a veces no creemos que usted puede llegar a ser una sabia mejor que cualquier presidente de cualquier país con solo leer y someterse a la palabra de Dios.
Pero no creemos. No creemos eso. Entonces esa es una tremenda diferencia. Y a veces eso obstaculiza el hecho de que podamos servir. Entonces, ¿qué pasa con este Esteban? Ven a este hombre y los inconversos empiezan a ponerse, pero furiosos. Hacen debate con él y ya me lo imagino a este hombre. ¿Qué pregunta tiene? Le hacían una pregunta con una forma pedante y orgullosa y él con mucha sabiduría y lleno del Espíritu Santo los dejaba callados. ¿Y qué hacían? En vez de decir, wow, este hombre qué tremendo. No, se enojaban, se pusieron furiosos al punto que crearon, si siguen leyendo, hicieron un complot, buscaron a testigos falsos para ir y decir todo lo malo que Esteban era y había hecho, que todo era mentira. Y siempre se prestará gente para decir mentiras, siempre. Y lo lograron. Entonces lo agarran a él y lo llevan ante el concilio. Versículo 15 del mismo capítulo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro del mero diablo. ¿Ah? Uy, se quedaron callados. Pensé que tenían una Biblia errónea. ¿Cómo lo vieron? Quiero que piensen en esto. Toda esta gente son un montón de inconversos. Un montón de personas que no creen a Dios, que no quieren nada con Dios. ¿Cómo pudieron ver un rostro como de ángel? Me pregunto qué ve la gente en nosotros. ¿Qué ve el jefe en tu trabajo cuando llega y te exige algo que a usted no le gusta? Seguro usted le va a hacer la cara que se merece. Estos que tenían en la mano la vida de este hombre, ven la realidad de uno que está completamente controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Y todo el capítulo 7 es una defensa de Esteban. Le dan permiso a defenderse y lo único que él hace es testificar. Esa es su defensa. Habla del Cristo que él representa, habla del Dios que él ha creído, habla del Dios que los judíos sabían quién era, que muchos de los que estaban acusándolo eran judíos, que sabían de Dios. Y todo se los pone al puro frente. Pero ellos no querían creer, porque querían deshacerse de él. Sí, cuando vivimos una vida santa, el libro de Tesalonicenses nos dice que cuando vivimos en santidad, haremos enemigos. Porque el mundo detesta a un cristiano santo. ¿Cuál fue la última vez, verdad, que sus amigos le adoran a usted porque usted es tan buen cristiano que nunca acepta nada de ellos, que nunca acepta una mentira? ¡Ay, me encanta este amigo mío! No, siempre están tratando de ver cómo lo hacen caer. Siempre. Tenía solamente unos 17, 18 años y tenía mis buenos amigos, compañeros. Y estos compañeros no podían aceptar ni creer que yo no había tenido una relación sexual con ninguna mujer. No, hay que ayudar a este pobrecito. Y casi cada vez que nos reuníamos a hablar empezaban a decirme, mira, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué va a hacer? Que te vas a morir, y verdad, y Dios te dio la hombría para algo, si no te vas a podrir. Y bueno, vieran las cosas que decían. Si yo pudiera decirle todo lo que ellos me decían. ¿Creen que ellos eran mis amigos? No. Pero ¿sabe qué me di cuenta años más tarde? No era tanto contra mí. Ellos querían probar a ver si el Dios que yo tenía me podía mantener firme. Sí, al fin del día no es tanto contigo. Ellos quieren probar que tu Dios no es lo que tú dices. Y por eso siempre van a estar. Ay, pero es que qué difícil. ¿Qué es lo difícil? Porque sigues oyendo. Ay, no, es que yo tengo viera qué buen amigo mío. Es el mejor amigo mío.
Pero qué, ay, es que yo no sé qué hacer. Es tu mejor amigo. Yo creo que tienes que aprender qué es la definición de mejor amigo. ¡Wow! Pero es el mundo en que vivimos. Es el que vivió Esteban. Y hoy pudiéramos decir que quizás hasta peor. Pero qué testimonio de hombre. Y no estamos hablando de un líder espiritual. No estamos hablando de un gran pastor. No estamos hablando de un gran misionero. Estamos hablando de un hombre que creyó a Dios y se entregó por completo a Él. ¡Wow! Hoy día tenemos la idea, ¿verdad?, que si voy a estudiar y ahora puedo poner ante mi nombre Doctor Marco Castro. ¡Wow! Algunos van a volverme a ver y ¡wow! Y seguro la próxima pregunta que me dice, doctor, ¿en qué? Y les puedo decir, en cortar pasto, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la mayoría a veces no pregunta. Como resultado de esto, Esteban es muerto. Es ejecutado. Ahora, hermanos, no se preocupen porque la mayoría de nosotros, a lo menos si sigue viviendo en este país, todavía no nos ejecutan por ser cristianos. Pero cada vez es más obvio que hay un antagonismo que crece y crece contra los hijos de Dios. Y lo triste es que muchos cristianos reaccionan enojados. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Es su carne? ¿Por qué se enoja si usted sirve a un Dios victorioso? No, pero es que ya no lo dejan leer la Biblia a uno. Bueno, hubiera sido bueno que se la memorizaran. No, pero es que ya no puede uno orar tranquilo. ¿Por qué no? No, es que ya no puede, ya no. Y empiezan a hablar de toda esa negatividad. Dele gracias a Dios que no lo han. Imagínese si estuviera tras las rejas porque predicó la Biblia. ¡Wow! Por la primera vez en su vida oraría día y noche. Pero este hombre nos da un gran ejemplo. Él es ejecutado. Capítulo 8. En el versículo 2 nos dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué? Pues lo amaban, era un creyente, conocieron el testimonio de este hombre, sintieron la gran pérdida, porque este hombre es el tipo de hombres que nos va a animar a nosotros, que a veces somos muy débiles. Necesitamos muchos Estebans hoy en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro país, en nuestro cristianismo. Hay muy pocos. Debiéramos orar y convertirnos todos en Esteban y en Estebanas, femenino, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Como consecuencia de la muerte de este hombre, fueron esparcidos, hubo persecución. Miren lo que se nos dice de Saulo, versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que generó la muerte de Esteban fue más persecución. Más persecución. Pero vamos a ver más adelante que eso no paró a los cristianos. Qué hermoso. Por el contrario, les dio valor. Ellos pudieron haber sido muertos igual que Esteban, pero no dejaron de hacerlo, sino que siguieron haciéndolo. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? ¿Qué iban haciendo? Por la misma causa que Esteban había sido muerto, ahora ellos salen, son esparcidos, ¿y qué es lo que hacen? ¿Se cierran la boca? No, hablan de Cristo. Entonces, la próxima vez que usted tenga temor, está bien, porque, o que le tiemble toda la lengua, la boca, está bien, porque significa que su sistema nervioso está vivo, está funcionando. Pero es ahí donde tenemos que aprender a descansar en Él. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? Cobardía. ¿Qué es lo contrario a cobardía?
¿Y qué es un valiente? ¿Qué es un valiente? Que no tiene miedo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tiene miedo. Muchos de ustedes ven un perro y salen corriendo. Yo haría lo mismo porque no quiero que me muerda. No estamos hablando de cosas de ese tipo. Si estos hermanos, si hablaban de Cristo, podrían ser muertos. Y eso le da a uno un poco de miedo. ¿Pero qué hacían? ¿El valiente qué hace? Habla. Puede ser que te hablando, pero habla de Cristo. Aunque puede ser que lo maten. Eso es valentía. Sabiendo lo que le puede pasar. ¿Qué hace el cobarde? No, bueno, es que la cultura ha cambiado, ahora es muy difícil hablar de Cristo, yo creo que tengo que preparar el momento, tengo que hacer esto, y hay ocasiones para ese tipo de cosas. Pero tenemos tantos argumentos para hablar a otros de Cristo, que con cada argumento alguien termina en el infierno. Y lo triste, duermo tranquilo. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que ustedes y yo conocemos a gente en este mismo momento, personas que no conocen a Cristo. Y no solo de donde venimos, no solo, porque a veces es fácil pensar en los inconversos de los cuales están muy lejos. ¿Qué tu jefe? ¿Qué tu amigo, tu amiga? ¿Qué con los que andas de parranda? No estoy hablando con los que están lejos porque con eso, ¿verdad? Siempre decimos orar y voy a hablar por... No. ¿Qué con los que me ven y saben cómo soy? Sería bueno ir yo a su trabajo y preguntar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No te vi en la iglesia? Y el jefe vuelve a ver y dice, ¿usted va a la iglesia? Qué interesante sería, ¿no? No se preocupe, no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué estos hermanos actuaban como actuaban? Porque sabían en quién habían creído. Sabían quién era Cristo. Sabían que el Hijo de Dios había venido. Sabían que ese Cristo que había dado su vida en la cruz del Calvario era su Mesías, era su Salvador. Y así como Esteban dio su vida simplemente por hablar de Él, ellos también estaban listos para hacerlo. Pregunto, ¿estás listo para morir por Cristo? Bueno, que no sea todavía, pero que sea de unos 2 años. Hoy en día estamos muy cómodos. Tan cómodos que ni pensamos en evangelizar. Tan cómodos que pienso más en mi auto, en el frío que tengo, en la ropa que me voy a poner, la comida que voy a comer, y no pienso en que hoy posiblemente muchos murieron sin Cristo. Y algunos de esos usted tuvo la oportunidad de hablarles. Esa es la comodidad que tenemos. Recuerdo que el hermano Jeff hablaba que no conocemos nosotros el sufrimiento. En otros lugares la gente cómo sufre. Para nosotros el sufrimiento aquí es cuando no tenemos aire acondicionado. O no tenemos calefacción. O toda la ropa la tengo sucia. ¿Y qué me pongo? ¡Wow! A eso hemos llegado. Estos hermanos reaccionaron totalmente opuesto. Quiero que vayan ahora al versículo 19 del capítulo 11. Mire lo que dice aquí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿cuál fue el motivo? El asesinato de Esteban, la muerte de Esteban. Muchas veces Dios va a hacer o permitir algo para que exista eso. Porque a veces los cristianos somos muy cómodos y no queremos ir a ninguna parte. Entonces a veces Dios tiene que permitir algo bien serio para que salgamos. Eso es como los cristianos, ¿verdad? Que cuidan tanto a sus hijos que quieren que estén en una escuela cristiana. Que vayan al supermercado cristiano. Que vayan al mall cristiano. Que vayan al salón de patines cristiano. Y muchas veces esos son los lugares peores. Una señorita bien preocupada viene un día, hermano, llorando. ¿Qué hago? Estoy en una escuela cristiana y mis amigas solo me están hablando de que por qué soy la única que no he tenido relaciones sexuales todavía. ¿Y están en una escuela cristiana? ¿Ven qué lindo? A lo mejor las relaciones sexuales que han tenido son cristianas.
Wow, pero tenemos estas ideas tan tontas. Y el mundo allá muriendo sin Cristo, y lo que hacemos es traer la luz que somos y la queremos poner aquí en un grupito aquí. Y allá, que necesitan la luz. No, pero es que usted sabe, Dios va a cuidar a tus hijos. Tú les puedes enseñar. Estos hermanos prácticamente tenían toda la vida en manos de Dios. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Para que tengan una idea, Chipre era una isla en el Mediterráneo. Era el centro de adoración de Venus, de una diosa. Imagínense, podrían decir algunos salieron de las brasas para caer al sartén. Pero eso es lo que hace Dios. Muchas veces nos va a mandar a lugares que a usted y a mí nos parecen peligrosísimos. Fenicia estaba al norte de Jerusalén, en la costa mediterránea, y era un territorio de Siria. Antioquía era la capital de Siria, era una ciudad grande en aquellos días, tenía 500,000 de habitantes quizás. Ahora muchas de estas ciudades son grandísimas. Aquí nosotros vivimos en un lugar en donde quizás pasa a más del 1,000,000 ahora, 1,500,000 lo que es Kansas City, pero si contamos Kansas City y todas las ciudades pequeñas alrededor, pueden ser unos 2 millones o más. Y fácilmente hay unos 300,000 o 350,000 hispanos. ¿Y cuántos de ellos están sin Cristo? La gran mayoría. La gran mayoría. Y tenemos el privilegio de poder hablarles porque conocemos el idioma. Conocemos el idioma. ¡Wow! Antioquía era una ciudad pagana, perdida en los dioses falsos. Recuerden que en esos días muchas de estas ciudades abundaban los dioses falsos. Por todas partes. Cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ustedes que están siguiendo la lectura bíblica, estamos leyendo de todos estos lugares paganos y que tienen un montón de dioses. Y estos reyes muchas veces desafiaron a Dios. Pero gracias a Dios que cualquiera que desafía a Dios siempre sale perdiendo. Porque nuestro Dios es grande, único, maravilloso, poderoso, lleno de misericordia, pero también es justo y va a ejercer su justicia. ¡Wow! Sigue diciéndonos en este versículo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, noten algo interesante, porque dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, la primera reacción de estos cristianos, muchos de ellos, la mayoría de ellos eran judíos. Entonces, ¿qué fue lo normal? Cuando empezaron a hablar a los judíos. ¿Qué es lo normal que nos pasa a nosotros los hispanos? Solo le testificamos a los hispanos. ¿Y por qué no le testificas a uno que es de piel negro? Algunos hablan español. ¿Y por qué no le testificas a un blanco? O algunos de ustedes dicen güero, o lo machito, o lo que fuera. Bueno, es que no hablo inglés, dicen algunos. ¿Y cómo vas a un restaurante y comes bien y todos te entienden? No, ¿verdad? Pero cuando ya empiezo a hablar de Cristo, como que ya no me acuerdo nada de inglés. Yo sé que a veces el miedo, ¿ok? Pero nosotros tenemos la tendencia, como estos hermanos judíos, de que al salir en la persecución, ellos empezaron solo a hablar a los judíos, iguales que ellos. Sí, cuando hablamos del Evangelio, el Señor escribió en Marcos, y cuando leemos en la Gran Comisión, dijo que fuéramos a todos. Entonces todos nosotros tenemos la oportunidad de ir a cualquier persona. Una de las grandes ventajas que tenemos, y muchos de ustedes que son bilingües, es que podemos hablar a las dos personas, a las dos culturas. Ahora también de vez en cuando ustedes se van a encontrar gente hispana que no habla español. No, algunos no saben, en realidad algunos no saben. Porque han sido criados en el idioma y no lo conocen. Hay otros que quizás sí no lo quieren, pero una gran mayoría de ellos no sabe el idioma. Entonces, cuando no saben, entonces usted cambia a inglés.
Y cuando la persona dice, oh, y si él no quería hablar en español, de pronto empieza a hablar en español. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Dios va a usar esto, no hablando a nadie, no sabían. Y lo que está pasando aquí, yo creo que ellos todavía no se daban cuenta que el evangelio era para todos. Parte de lo que Dios está haciendo aquí es ayudando a través de lo que pasó con Esteban, que todo cristiano se diera cuenta que el cristianismo era para todos, no era solo para los judíos. Y esto es lo que se empieza a dar. Ahora, quiero que entiendan algo, que cuando esto sucede, este esparcimiento, esta manera de ir y testificar, que pudiéramos decir que ocurre en una forma natural, no fue diseñada por ningún líder. No fue diseñada. No fue que se sentaron, ¿verdad? Como a veces hacemos los pastores, nos sentamos y pensamos en una estrategia. ¿Cómo vamos a ganar a Kansas City? Para Cristo. Bueno, vamos a hacer un café, vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer una cena, vamos a hacer una campaña, vamos a tener un concierto. Nadie habla de que seamos cristianos como Esteban. Nadie. Todo tiene que ver con hacer cosas. Yo le digo algo, si nuestras iglesias, si cada uno de nosotros empieza a crecer, a ser un Esteban, hermanos, tenemos que tener 50 servicios hispanos. Porque no es el café que servimos antes. No son los dos servicios, es usted y yo. ¿Qué ven en nosotros? No, yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Conoce a Marco Castro? Sí. Yo lo conozco, mejor voy a otra. A veces nosotros mismos somos los que empujamos a la gente afuera. Porque cuando nos miran a la cara, no ven a Cristo. ¿Y no es eso el crecimiento? ¿No es eso lo que Dios está diciéndonos? La Biblia es interesante porque mire lo que ocurre en Hechos 8. Vamos a regresar a Hechos 8 y vamos a leer el primer versículo porque dice, y Saulo consentía en su muerte. Ahí está Saulo, que más tarde sabemos que cuando se convierte, Dios le cambia el nombre a Pablo, ¿ok? Pero ahí está él consintiendo la muerte de Esteban, porque ahí está, no hace nada, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces quiere decir que ellos se quedaron, por alguna razón, se quedaron atrás. No sé si tenían miedo de que los iban a matar o qué sé yo, pero algo ocurre, ellos se quedan. Y son los hermanos comunes y corrientes, que pudiéramos nosotros llamar, los hermanos como nosotros, que son los que van y empiezan a hablar de Cristo por todas partes. Entonces quiero que entienda algo, porque a veces esperamos que es el pastor, que son los líderes, que es el discipulador, que es... Y tenemos la tendencia de lanzar, bueno, yo es que, imagínense, yo todavía voy por la lección 5 en direcciones, ¿cómo le voy a hablar a alguien de Cristo? ¿Tiene que esperarse a que eso pase? Yo no creo que Esteban terminó las 18 lecciones de direcciones. A lo mejor llegó a la 17 y la 18 fue cuando se graduó en el cielo. No, a veces tenemos estas ideas, ¿verdad? Bueno, tal vez todavía no puedo hacer esto o el otro, pero hablar de Cristo, aquí no podemos hacerlo. El ciego, en el libro de Juan, se convierte al Señor hoy y minutos después está hablando de Cristo. No se podía contener. Bueno, es que tengo que recibir algo. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Dígale lo que Cristo hizo. Exactamente es lo que tiene que hacer. Decirle lo que Cristo hizo. Punto final. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, por si no sabe, vamos a 1 Corintios capítulo 15. No hubo ninguna conferencia de evangelismo, no hubo ninguna reunión ni ninguna clase específica de evangelismo, de cómo hacerlo, sino que empezaron a hablar. Ocurrió naturalmente como respuesta a la vida que ellos estaban llevando en Cristo, a respuesta al creer profundamente lo que Dios es capaz de hacer. Capítulo 15 de 1 Corintios. Mire lo que Pablo escribe en los primeros versículos. Capítulo 15. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora va a explicar lo que es ese evangelismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Notan? No es algo que Pablo inventó. Pablo lo recibió. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Comunicándolo. Que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Cada ser humano, dice la Escritura, que necesita a Cristo. Cada ser humano es un pecador. Ay, eso duele que vivirlo. Y por eso está separado de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Murió por tus pecados, mis pecados. Es lo que nos está diciendo aquí. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Fue puesto en la tierra. Fue cubierto. Estuvo debajo de la tierra. Estuvo muerto. ¿Y qué pasó? Ahí quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue diciendo? Al tercer día. Y que resucitó al tercer día. Tal como Dios lo había dicho, como las Escrituras lo dicen. Este es el evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Y si siguen leyendo, a más de 500 se apareció. Ese es el evangelio. No está hablando aquí de ninguna religión. Nosotros tenemos amigos, familiares, que están atados a una religión. Y qué difícil a veces decirles, porque cuando les hablamos de que la religión no es lo que te va a salvar, casi te quieren pegar, casi te quieren decir, hasta insultar y decir, estás loco, lo que fuera. Algunos hasta dicen, yo no me hago así como ustedes, porque voy a traicionar a mi familia. Bueno, si quieres ir juntamente con todos ellos al infierno, pues que te vaya bien. Pero ese no es el punto. El asunto es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y por eso debemos aprender, hermanos, a no atacar las religiones. Una vez estoy viajando, voy hacia el Perú. Estoy sentado en el avión y a mi lado hay una señora. Y yo, como costumbre, sacar mi Biblia. Y lo hago con dos propósitos. Uno para leerla, pero otro para provocar algo en mi vecino. ¿Verdad? Algunas veces me ha ido un poquillo mal, pero bueno, Dios siempre lo protege a uno. Todavía nadie me ha sacado de un avión, así que, ¿verdad? Pero ella, cuando me ve, inmediatamente me dice, ustedes son los que no creen en María. Inmediatamente me dijo eso. Y le dije, claro que sí creemos en María. María, la madre de Jesús, claro que creemos en ella. ¿Cómo no? Ya no pudo decir nada. Me pude dar cuenta que ella siempre estuvo peleando con alguien acerca de María. Compartí un poco y hablé de Cristo. ¿Quién es Cristo? Que María no es la Salvadora. Está ahí en la Biblia todo, pero punto. Y sabemos que hay personas que tienen una devoción increíble, pero están completamente erradas, porque el que murió en la cruz fue Cristo Jesús. Entonces lo que yo tengo que hacer es llevarles a eso, no pelear con la religión. No, es que ustedes tienen estos santos, que ustedes tienen esto, que ustedes no pueden hacer, que ustedes pueden hacer, que no pueden hacer, que pueden hacer. No. Explíqueles y hables del amor de Dios, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. No tengo que tocar la religión para nada. Para nada. Estoy en una clase que estábamos enseñando a maestros cómo trabajar con niños. Y en las tarjetas de inscripción, entre evangélicos de muchas iglesias, veo que esta señorita había anotado y dice, soy católica. Y al principio yo dije, wow, ¿cómo es esto? Y empecé a conocerla, platicar con ella, y un día, entre varios, todos éramos más o menos jóvenes, aunque no lo crean, fui joven una vez, y entonces fuimos a comer un helado, como 5 o 6 de nosotros, y entonces yo quería oír su testimonio,
Y de veras, ella se había convertido a Cristo. Una realidad. Días después, le pregunto, ¿y cómo vas? ¿Cómo está en la iglesia? Y dice, no, ya no voy ahí, estoy yendo a una... Y menciona una iglesia evangélica. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, mire, yo nunca me perdía el tiempo de la comunión. Así que este día voy corriendo porque sé que va... Y justo cuando llego es cuando ya está. Así que me puse en la fila para hacer e ir a la comunión. Y de pronto viene a mi mente, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se dio cuenta que eso no era. Dio media vuelta, salió muy amigablemente y nunca más tocó un pie ahí. Eso es lo que hace Dios. Dios nos saca de cualquier error en que uno puede estar. Pero a veces nosotros, usted no debe ser, usted no debe ser, y empezamos a acusar a la gente. Deje que sea Dios. ¿Qué hizo Dios en este caso? Les dio convicción. A todos. No fueron los grandes líderes que hicieron el evangelismo. Los 12 se quedaron. ¿Y quiénes lo hicieron? Los hermanos. Pudiéramos decir, los hermanos que salieron corriendo. Porque algunos que dirían, wow, los 12 se quedaron ahí, qué valientes. Nosotros, patitas, ¿para qué me quiero? Vámonos. No. La Biblia nos dice que fueron varones de Chipre, Cirene, que fueron los que llevaron el evangelio hasta Antioquía. No fueron eruditos, estudiosos, pastores, líderes, misioneros. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros a veces tenemos esta idea de enviar a aquellos al campo misionero, aquellos que han estudiado, que han hecho esto, que han hecho el otro. Dios te puede mandar a ti. Dice, sí, pero no a Irak. No se preocupe. Usted no tiene que tener ningún temor, porque donde Dios lo quiera enviar, usted va a querer ir. Entonces no se preocupe. No se preocupe. ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos miedo. ¿No? Yo le voy a servir al Señor, pero yo no quiero ir a ninguna parte. Que ya me dijeron que si voy a irme y que me lo pueden matar a uno. ¿Cuántas veces me han oído decir? Eso no es lo peor que le puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar. Ahora, deje un testamento y todas las cosas que quedan aquí, ¿verdad? Déjeme algo, ¿verdad? Para aquello, para acordarme de usted. Y saber la bendición que fue y cómo Dios lo usó y todo esto. Pero a veces pensamos, bueno, tengo que hacer direcciones, tengo que hacer growth track, tengo que hacer eso. ¿Es bueno? Claro que sí, porque es parte de tu crecimiento. Pero no pienses que hay que hacer esto para hacer esto. Lo que yo tengo que hacer es crecer. Punto. Y Dios te va a usar en una forma increíble. Fueron estos hombres. Versículo 20. Regresen al capítulo 11. Y quiero que observen claramente aquí. Dice en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Ok? Entre ese grupo que fueron y que muchos de ellos solo hablaban a los judíos, dice que habían unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ¿qué hicieron? Hablaron también a los griegos. ¿Se da usted cuenta? Siempre Dios va a usar aquellos que dicen, no, yo no voy a hacer eso, yo no puedo. No, yo solo voy a evangelizar mexicanos. ¿Y por qué? Porque soy mexicano. No, yo solo a los de El Salvador, porque soy salvadoreño. ¿Sabe? Nos da risa, pero muchos tienen esa idea. ¿Por qué? Ya no eres mexicano, ya no eres salvadoreño, ya no eres hondureño, ya no eres estadounidense. Ahora somos celestiales. No se ven, no nos vemos como celestiales, ¿verdad? Pero dice la Escritura que ahora yo soy del cielo, soy celestial. ¡Wow! A veces me gustaría hacer un pasaporte. Nadie lo va a permitir, desde luego. Sería casi como de juguete, ¿no es cierto? Pero ahora que soy creyente, ahora que soy hijo de Dios, Efesios dice, somos uno en Cristo. Por eso en esta iglesia creemos que el ministerio hispano es parte de toda la iglesia. No somos una iglesia hispana, como en muchos lugares aquí en los Estados Unidos, y respeto eso, no estoy criticando, no, pero estamos convencidos que es la forma en que Dios está desarrollando este ministerio. Y está haciendo un gran labor. ¿Por qué? Porque no es una iglesia de negros, de asiáticos, de hispanos,
de gringos, somos nosotros los que hacemos eso. Todos. Y estos hombres anunciaron, dice, cuando llegaron, empezaron a hablar. Son los hermanos que a veces nosotros usamos esta expresión, comunes y corrientes, los que van a hacer un gran labor en el Señor. Yo les he contado a veces de mi hermano Gilberto. Él ya está con el Señor. Tuve el privilegio de conocerlo, un colombiano. Sus dos únicos hijos que tiene, ambos son pastores. Uno es médico, el otro es ingeniero, y los dos están sirviendo al Señor, haciendo una labor increíble. Pero lo que me impactó de este hermano es que ese hermano, nadie se le escapaba a él sin que él le testificara. Recuerdo que una vez estábamos en un banco, yo no sé por qué andaba yo con él en un banco, pero usted sabe, a veces uno está en el banco y de pronto usted está así, vuelve a ver y alguien lo está mirando, ¿verdad? Y esa persona vuelve la cara, ¿sí? Entonces él dice, se va a hablar con la persona. Y le dice, ¿sabe por qué usted me estaba mirando? Porque usted necesita oír de Cristo. Y ¡pum! Empezaba a testificarle. El otro día estamos y ya me estoy regresando. Yo no sé por qué me quería regalar un machete, ¿verdad? Yo ya tenía uno, pero él quería mandarme con un machete a los Estados Unidos, imagínense, ¿verdad? Entonces vamos a una ferretería, a un lugar en donde venden machetes y toda la cosa, y ahí me están enseñando los machetes y se desaparece el hermano. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Cuando lo vuelvo a ver, está en la caja, con la cajera, testificándole. Cada taxi que se montaba, no se bajaba hasta evangelizarlo. No todos se convertían a Cristo, pero no se le iba ninguno. Y lo hacía de una forma tan linda, tan natural. Pero ese hombre no, que yo creo que ahora que está en el cielo debe estar, pero con unas sonrisas y unas pachangas increíbles de ver a tanta gente que él tuvo el privilegio. Pero ¿saben lo que pasó? Hay varias iglesias ahora en ciudades. ¿Ustedes conocen a los hermanos Betancourt? Ellos vinieron hace como 11 o 12 años de una de esas iglesias en Medellín. El pastor de esa iglesia es uno de los hijos del hermano Gilberto. Hay como 8 o 9 iglesias. ¿Sabe cómo empezaron? Por el hermano Gilberto, por culpa de él. ¡Wow! ¿Qué hizo? Simplemente testificar, hablar de Cristo, lo que Dios había hecho. Dice aquí que anunciaron el evangelio del Señor Jesús y acabamos de ver lo que Pablo dice que es el evangelio. Así que usted no tiene que tener gran elocuencia. El asunto es, ¿crees lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti? ¿Crees lo que Él ha hecho en tu vida? Que no te aguantas, que tienes que decirlo. Ahora, puede ser que usted lo empiece a decir en el trabajo y lo callen y le diga, mire, aquí hay que trabajar, aquí no hay... Tienes razón. Pero en el café, o cuando ya esté fuera del trabajo, en la oficina, qué sé yo, hay tantas oportunidades que Dios te va a dar. Ahora, para terminar, quiero que vean algo que es increíblemente precioso, porque sigue diciendo aquí, en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Si hay algo que usted no debe olvidar para nada, es que cuando usted está teniendo el privilegio de hablar con alguien de Cristo, la mano de Dios está sobre usted. Dios no te va a soltar. Hay momentos, ¿verdad? Que no sé si ha habido alguna ocasión en la cual usted se siente solo. Y a veces puede estar en medio de un fiestón. Quizás en su fiesta de 15 al cuadrado, 15A, ¿verdad? Y hay un montón de gente y usted se siente sola, se siente solo. Dios te tiene. Y lo que está diciendo aquí es que cuando yo estoy haciendo lo que Dios desea, Él está sobre mí completamente. La mano de Dios siempre está sobre todos aquellos que estamos haciendo lo que Dios desea. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Siempre va a ser éxito. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2 en el versículo 8. Nehemías es comisionado con una gran misión. Mire lo que se nos dice de él en el versículo 8 del segundo capítulo. Y él está pidiendo al rey cartas para Asaf, guarda del bosque del rey,
para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, hermanos, el enemigo no puede hacer nada. Eres invencible, eres imparable. Pero ¿qué nos pasa? Que a veces se nos olvida. ¿Y qué hacemos? No, mejor no. Porque si le hablo de Cristo, capaz que me da una trompada. No se preocupe. Dios puede parar esa mano y hacer que esa trompada la reciba Él mismo. Pero siempre razonamos antes. ¿Y qué es lo que hacemos cuando razonamos y argumentamos? Estamos quitando a Dios el privilegio de obrar. Porque a veces pensamos, no, es que esas cosas solo pasaron ahí. Un momentito, es el mismo Espíritu. El mismo que reside en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces no creemos. Y no permitimos que su mano esté sobre nosotros. En ese mismo capítulo de Nehemías, ve al versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Cómo es posible que este rey pagano dé todos los materiales a Nehemías para que él vaya y construya los muros y las puertas del templo sin costo alguno? El enemigo va a pagar por todo. Pero ¿cuántas veces nos quejamos y pensamos que Dios no puede? Y cuando digo Dios o no creo, ¿sabe lo que hace Dios? Quita su mano. Sigue siendo su hijo, pero Él quiere que esa mano permanezca para que tú seas un cristiano revolucionario. Que cada persona diga, wow, ¿dónde va usted? Porque yo quiero que me hagan igual que usted. Eso es lo que hace Dios. Esa es la bendición. La mano de Dios estaba también sobre el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16. Es increíble para mí cuando leí esto. Les dije 16, ¿verdad? Pues les dije mal. Porque es Lucas 1, versículo 66. Es que se me metió el 6 ya usted sabe que, ¿verdad? Cualquier excusa para no quedar mal. Y todos los que las oían, hablando de las palabras que oía del Señor Jesucristo, dice, todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esa mano de Dios que estuvo con el Hijo de Dios, caminando sobre la faz de esta tierra, que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, esa mano puede estar sobre mí. Pero esto es lo que a veces hacemos. Yo puedo. Deja que Él lo haga. Deja. Hermanos, si este grupo hace eso, yo no sé qué va a pasar en 2 semanas. No vamos a poder meter a la gente aquí. ¿Sabes lo que podemos hacer? Quitar las sillas y las mesas y que todos nos sentemos en el suelo. Porque así cabemos más. Aunque algunos van a tener que ayudarnos a pararnos, ¿verdad? Porque algunos ya se sienta uno y quién sabe si se puede parar. Pero amén. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Regresen a Hechos y concluyamos con lo que nos dice aquí, capítulo 11. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿No eso es lo que queremos? Porque a veces hacemos ciertas cositas en este ministerio porque queremos ver a otras personas. ¿Por qué nos dividimos? Porque queremos ver a otras personas. Pero eso no es la magia. La magia no existe. ¿Qué es lo que va a existir? Ustedes y yo. Estebans. ¿Cómo sonaría su plural? Estebanes. Es que hay un apellido que es Estebanes, pero no quiero hablar de él. Bueno, varios Estebanes, ¿verdad? Más fácil decir eso. Más que uno. Muchos Estebanes. No es que yo quiero ser Esteban,
pero tengo en mí todo lo que Esteban tenía. El Espíritu Santo de Dios, su mano puede estar sobre mí. Y este lugar, ¿y sabe qué es lo más hermoso de ver este lugar lleno? Almas que van al cielo. No porque está lleno, eso es lo de menos. Hay muchos lugares que se llenan. Hay lugares que se llenan y se llenan hasta pagando, imagínense. Aquí no hay que pagar, ¿verdad? Recibir esa bendición. Pero ¿saben lo que Dios quiere hacer? Es usarnos a nosotros mismos. Eso fue algo común que pasó en el libro de los Hechos. Vayan un momentito al capítulo 4. Antes de Esteban, miren lo que pasó en el capítulo 4. Versículo 4. 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y quiero que entiendan esto, hay muchos que van a oír y no van a creer. Pero dice aquí que muchos de los que oyeron, quiere decir que hubo unos que no creyeron, muchos de los creyeron, de los que oyeron, creyeron, y el número de los varones era. ¿Qué pasa hoy? Bueno, es que los tiempos son diferentes. Es que ahora con los medios sociales, es que ahora, no. El asunto es que no he permitido que la mano de Dios esté sobre mí. Y no creo que Dios puede hacer lo mismo y mucho mejor y más grande de lo que hizo al iniciar la iglesia en el libro de los Hechos. Porque cada vez que ustedes ven en los Hechos va en aumento. Empezó con 120, empezó con 12, con 120, 5,000, 5,000, 3,000, 4,000. Solo así hablaba el Señor en miles. Nosotros estamos contentos con decir 2, 4, 6. No debiéramos estar contentos. Debiéramos estar implorando porque Kansas City llegue a conocer a Cristo. No, es que momento en que yo empiezo a poner excusas, ¿qué estoy haciendo? No creo que Dios puede hacerlo. Dios desea usarnos a cada uno de nosotros, hermanos, tal y como somos. Bueno, es que yo, ¿verdad? Usted sabe. Jugamos de humildes, ¿eh? Es que usted sabe, yo quisiera, pero bueno, pero mire, yo con mucha humildad voy a. Cuando usted dice con mucha humildad, usted es el orgulloso más grande. Porque ningún humilde tiene que decir que es humilde. ¿Oyeron al Señor decir, soy humilde? Pero ¿qué es lo que nos toca hacer? Simplemente lo que Él nos tiene ahí. De veras, hermano. Y no conteste muy rápido, ¿eh? ¿De veras usted cree? ¿De veras usted cree que Kansas City puede llegar a conocer a Cristo? Y cuando digo Kansas City, digo cada persona. ¿Oyeron? Amén. Con una duda. ¿Eh? Otros están pensando, mejor no digo nada porque voy a meter la pata. Yo creo que cada hispano en Kansas City puede llegar a conocer a Cristo. Que cada norteamericano, que cada negro, que cada asiático, que todas las nacionalidades que hay, porque hay un montón. Y para meter a todos, cada ser humano. Empezando por sus amigos, sus amigas. Puede ser que les rechacen. Pero si usted está dispuesto a perder una amistad porque es su amor tan grande para que esa persona oiga de Cristo, usted no tiene que convencerle. Bueno, ¿y si no acepta a Cristo qué? ¿Dejo de ser amigo? No. Pero háblale, cuenta a otros lo que el Señor hizo por usted. No tiene que recibir un curso, simplemente tiene que contar lo que Cristo hizo. Y creo que murió por usted. Oh, wow. Creo, ¿verdad? Que murió por usted y pagó su pecado en la cruz del Calvario. El domingo vimos 4 personas testificar de lo que Cristo hizo en sus vidas, obedeciendo, simplemente obedeciendo por ser obedientes al bautismo. ¿Ahora son mejores cristianos? No. Ya se secaron porque fue el domingo, entonces ya están secos. Algunos de ustedes no lo han hecho y están todavía ahí pensando, ¿será que eso es? Bueno, es que no sé. Bueno, es que estos hermanos, ¡pum! Vamos. Quiera Dios que todo el apellido de todos nosotros
Sea Esteban. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque duda que tú quieres hacer una gran obra. Y francamente, Señor, nosotros a veces somos el obstáculo. Dios, te pido con mucho énfasis y apelando a todo, a tu gran amor, al sacrificio, a la perfección de lo que eres, oh Dios, pidiéndote que tú nos hagas hombres y mujeres tremendos para hablar de ti. Dios, no hay duda que muchas veces nos da un poco de temor porque a veces nos salen las palabras, a veces creemos que nos van a rechazar, pero Dios, queremos tener tu mano sobre nosotros. Y que cuando otros oigan, no nos oigan a nosotros, pero te oigan a ti, a través de lo que podamos estar diciendo. ¿Verdad? Mañana muchos de nosotros tendremos encuentros con algunas personas. Oh Dios, úsanos, porque queremos oír de personas que han hablado de ti. Gracias, porque harás tu obra y veremos a una Kansas City diferente. Te alabo y te glorifico en el precioso nombre que es sobre todo nombre. Aún no quiero terminar, puede ser que haya una persona aquí que no conoce a Cristo y no quisiera terminar. Aún muchas veces televisamos esto y puede haber una persona que está escuchando que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Mi oración es que tomes una decisión por Él, porque Él fue quien murió en la cruz. Padre, gracias por lo que seguirás haciendo. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.